Entonces todos nosotros nos quedamos aquí y vamos a terminar el libro, la primera carta de Timoteo. Son 6 capítulos. Hoy vamos a tratar de los versos 11 al 21. Y no sé tú, pero en esta carta Dios me ha estado ministrando a mí. Espero que Él te haya hablado de una forma u otra. Y como la visión de nuestra iglesia es de que vamos a conocer a Dios más a fondo, espero de que así sea, que has conocido a Dios un poquito más a través de esta carta que Pablo escribió a Timoteo, a su hijo espiritual o a su amigo, a su compañero en el ministerio. Vamos a tratar, como les dije, de los versos 11 al 21, pero antes de que empecemos, el verso que resume lo que tratamos la semana pasada, que había varios temas allí, se encuentra en Efesios 5:17. Allí, Pablo a la iglesia en Éfeso le está diciendo, mire lo que dice, no actúen sin pensar. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas o a alguien que actúa sin pensar? Así, puro instinct, ¿verdad? Actúan. Pero mire, el consejo de la Biblia, espiritual y práctico, es no actúen sin pensar. Tenemos que pensar. Dios nos dio un cerebro, una mente que la tenemos que usar. ¿Okay? Dice, no actúen sin pensar, más bien procuren. ¿Ve? Tú lo tienes que hacer a propósito. Dice, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Mire qué bonito y qué simple. Que tú y yo usemos nuestra mente, nuestro pensar, inteligencia, nuestro cerebro y procuremos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces te invito a que pienses antes de actuar. Y así vamos a hacer la voluntad de Dios en todo, ¿verdad? En cualquier lugar, no solo en la iglesia, en el trabajo, en la calle, en nuestras casas, en cualquier lugar, tomemos un tiempo para pensar. Los temas que tratamos, allí Dios nos dijo que si tú eres un empleado, ahí la palabra que usó fue esclavos, ¿verdad? Dice, esclavos, hagan buen trabajo. Tú y yo, como empleados, como servidores, hagamos un buen trabajo. Cuidemos de los... tenemos que estar al pendiente de las falsas doctrinas y enseñanzas. Allí también Pablo la semana pasada nos dijo, ¿verdad? Tenemos que pensar lo que escuchamos, lo que leemos. Tenemos que analizarlo si está alineado con lo que Dios dice, ¿verdad? Y también, ahí varias veces a través de este libro, Pablo insta a Timoteo, pero a nosotros también, que tenemos que tener cuidado con discusiones que tenemos. Cuando tratamos ciertos temas o ciertas cosas, no solo en la iglesia, sino afuera. Y que tenemos que pensar que lo que se trata, lo que se comparte, que edifique, que nos haga crecer, que nuestra fe se desarrolle, que conozcamos a Dios más. Eso es lo que Pablo nos dice 1 y 2 y 3 veces. Y hoy nos va a decir, antes de terminar, nos va a repetir otra vez. Y por último, el tema donde nos dice que pensemos, ¿verdad? Que usemos nuestra inteligencia, nuestra mente antes de actuar. Ahí nos habló acerca que no amemos el dinero. ¿Cuántos de ustedes aman el dinero? No, el dinero es bueno, necesitamos dinero, ¿verdad? Para comprar esto y lo otro, pero que no nos enamoremos del dinero. Porque de allí, en amar el dinero, ahí empiezan problemas, ¿verdad? Entonces, otra vez, consejos prácticos que tú y yo podemos aplicar a nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Entonces, como dijo Pablo en Efesios, pensemos antes de actuar para entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces hoy, para terminar el libro de la primera carta de Timoteo, los temas que vamos a tratar, Pablo le va a decir a Timoteo y nos dice a nosotros que tú y yo nos tenemos que someter a Dios. ¿Escuchaste? A Dios
en todo. No someterte a una persona, a una iglesia, sino a Dios. ¿Y sabes qué es someter? Do you know what submission means? Que tú ya no tienes nada que decir, sino tú haces lo que Dios quiere que hagas. ¿Es fácil de hacerlo? Tenemos que morir, ¿verdad? El yo y someternos a Dios. Ahí nos va a recordar otra vez, sométanse a Dios en todo. Vivamos una vida que agrada, escucha, una vida que agrada al pastor o a la iglesia. No. ¿Están escuchando? No. Dice, una vida que agrada a Dios siempre, en donde estemos. Y luego allí, por si acaso necesitamos un incentive, ¿cómo se dice? Un incentivo para hacer lo que le agrada a Dios. Pablo le va a recordar a Timoteo, Jesús va a venir por segunda vez. Be ready. Está listo, preparado. Vive una vida que agrada a Dios, porque Cristo viene. ¿Has pensado en eso? Have you thought about that? Que Jesús va a venir por segunda vez. En persona lo vamos a mirar. Y eso nos debe dar incentivo para vivir una vida que le agrada a Dios. Te reto, te exhorto que pienses así. Jesús se va a aparecer, aquí va a llegar. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Recuerda las descripciones o características que Dios quiere que tú y yo hagamos en palabra, en conducta, en amor, en fe, pureza? Que leamos su palabra, que animemos a otros y que enseñemos la palabra de Dios. Si Jesús llegara y va a venir y me va a preguntar, te va a preguntar, hey, what's up? ¿Qué has hecho? ¿Qué vamos a decirle? Que eso lo tengamos siempre en mente. Jesús va a venir y cómo estoy yo. How am I? Y también, por último, nos va a decir que seamos todos, porque va a identificar y va a señalar a los ricos. Pero te dije que todos tenemos tiempo, tesoro y talento. Y dice Pablo, Dios nos dice que seamos generosos con lo que tenemos. Pero eso nomás es para los ricos, ¿verdad? Pero ¿sabes que tú eres rico en Dios? Tienes que ser generoso. Y otra vez, para terminar, dice que evitemos discusiones necias. Y esa es la clave, necias. Discusiones, temas que no nos edifican a nosotros o edifican a los demás. ¿Ok? Entonces, ¿listos? Vamos a empezar con el verso 11, capítulo 6. Y como les he estado diciendo en los domingos aquí, comparto la traducción NTV. Y empieza con el verso 11. Dice, pero tú, Timoteo. Otras versiones, y especialmente la Reina Valera, parece que dice, pero tú, oh Timoteo. Hace énfasis. Está identificando, le está diciendo, lo que te voy a decir, Timoteo, es importante. Quiero que prestes atención. Y mire cómo lo llama. Dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Pablo, Dios nos dice a ti y a mí. Y pon tu nombre. Tony. Mire, ¿cómo me llama? Hombre de Dios. Pon tu nombre ahí. Te está llamando hombre, mujer de Dios, para que reconozcas y entiendas a quién estás sirviendo o a quién le perteneces. Dice, así que huye de todas esas maldades. Y las maldades que aquí está Pablo hablando es lo que hemos estado leyendo desde el capítulo 1. Todas esas cosas que hemos tratado. Dice que huyamos. ¿Sabe qué es huir? Corre, aléjate, no trates con eso.
da la vuelta y le está recordando por qué. Porque dice, tú eres un hombre de Dios. Te invito a que uses eso en tu vida, en tu caminar. Y recuerdes que tú le perteneces a Dios y así tenemos que actuar. Tenemos que pensar. Mire, dice, tú, Timoteo, hombre de Dios, huye de todas esas maldades. Escapa, fúgate, corre, evita eso que hemos estado tratando. Y puse aquí, vuela. ¿Has escuchado eso? Vuela, que te salgan alas y a empezar a volar. Corre, aléjate de eso. De toda cosa, mire, dice, Pablo habló con Timoteo de varias cosas. Dice, cosas que no le agradan a Dios. Y he estado repitiendo, palabra, conducta, amor, pureza, fe. Dice, si cosas no edifican, si cosas no agradan a Dios, dice, fúgate de eso, corre, get away from that. No lo trates. Es un honor ser llamado y etiquetado. Tenemos un label o una name tag, una etiqueta que dice hombre o mujer. ¿De quién? De Dios. ¿Cómo vas a caminar con tu etiqueta? ¿Derechito? ¿Vas a ponerte así la mano para tapar y no identificarte como hijo o hija de Dios? Es un gran reto, mi hermano. Tenemos que recordar a quién le pertenecemos. Y eso es lo que Pablo le está recordando antes de cerrar su carta a Timoteo. Tú eres hijo de Dios. Que no se te olvide. Le pregunto, si vas por la calle y si miras, porque quiero que entendamos la palabra huye, escápate, vuela, sal de ahí. Y no es que si miras algo que no le agrada a Dios o si estás en cosas que no le agradan a Dios, no quiere decir que poco a poquito te vas a alejar. No, dice que des la vuelta allí y rápidamente. Entonces te pregunto, si tú te encontraras con un perro feroz y rabioso en la calle, ¿qué harías? Y ahí tengo la foto del perro. ¿Qué harías si te encontraras algo así? ¿Ibas y lo ibas a acariciar, lo ibas a tocar, te lo ibas a acercar o a arrimar? Esa es la idea, ¿ok? Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuando hay cosas en tu vida o a tu alrededor que no agradan a Dios, dice, run from it. Huye de eso. No, don't play with it. No juegues con eso. Huye. ¿Has escuchado el dicho que dice, patitas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Feet, what do I need you for? Pues para correr, so you can run. ¿Verdad? Es la idea. Que cuando cosas en nuestras vidas lleguen a nuestro alrededor o que tomemos parte en eso y sabemos que no le agradan a Dios porque tenemos la etiqueta que dice que le pertenecemos a Él, ¿qué vas a hacer? What will you do? Will you stay? ¿Te quedarás allí o vas a correr? El consejo es de que corras. Huye. Get away from it. Aquí puse en lugar de entretener y acariciar, porque a veces nos gusta jugar, ¿verdad? Acariciar. It doesn't hurt to touch it. No es malo tocar o ver, ¿verdad? Cosas que no le agradan a Dios. En vez de acariciar o entretener, enfoquemos nuestra atención en perseguir. Aquí nos dijo el resto del verso 11. Dice, persigue la justicia y la vida sujeta ¿a quién? A Dios, ¿ves?
sujeta. Y dice, junto con la fe, junto con lo que tú profesas ser o tener. Y también incluye la perseverancia. Tenemos que estar constantes. Y la amabilidad. ¿Cuántos de nosotros somos amables en todo? Yeah. Es difícil, ¿no? Sí, es difícil. Pero dice, persigue. Haz lo opuesto. Haz lo que le agrada a Dios y requiere que tú y yo lo hagamos a propósito, que pongamos esfuerzo. Aquí puse, para terminar su carta, Pablo desafía tanto a Timoteo como a nosotros a sobresalir en las cosas que agradan a Dios. A ver, ¿cuántos de ustedes les gusta sobresalir, digamos, en la escuela o en el trabajo? 100%, todo el tiempo. O nomás hacemos the minimum, lo que se requiere, o menos. Mire, es para mí también, ¿ok? No me mire feo. Don't look at me like that. Tenemos que dar siempre lo mejor para Dios. Es lo que Dios nos insta aquí. Sobresalir en las cosas que agradan a Dios. Les enseñé la foto de correr ahí. Me gustó cuando la miré. Que huyamos. Y que en vez de acariciar lo que no le agrada a Dios, corramos from it. Y que persigamos la justicia, cosas que le agradan a Dios. Mire, 1 Corintios 10:13. Porque a veces pensamos de que cuando la tentación o la prueba viene a nuestras vidas que no podemos huir. Y aquí dice, 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Mira a su alrededor, asegúrese que son humanos. Nada ha llegado a nuestra vida que no podamos sobrevivir por ser humanos, dice, ¿verdad? Pero Dios es fiel, ¿quién? Dios. Nuestras fuerzas vienen de Dios, ¿ok? Para resistir. Para seguir adelante, dice, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. ¿A cuántos de ustedes les gusta aguantar algo difícil? A nadie. Pero si tú eres hijo o hija de Dios, aquí dice que Dios no nos va a dejar solos, ¿verdad? Dice, más bien cuando llegue la tentación, la prueba, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Y a veces nosotros pensamos o esperamos de que Dios nos dé la salida, digamos espiritualmente. Queremos un milagro, queremos algo de su palabra y claro, Dios lo provee. Pero mire, hay cosas simples que tú y yo podemos hacer. Como, si esto es mi tentación, apágalo. Simple, right? Tú mismo lo puedes hacer. Si tu problema es meterte en lugares que no agradan a Dios o son para tu beneficio, no te metas. Huye. Cosas que tú y yo podemos hacer, ¿verdad? Y con Dios a nuestro lado, podemos hacerlo. Ok, eso es el verso 11. Ahora vayamos al 12, 6:12. Recuerde, esta es una carta personal de Pablo a Timoteo dándole consejos. Él como el pastor, el líder de la iglesia en Éfeso, les está aconsejando y él nos está aconsejando a nosotros. El 12 dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Eso requiere que tú y yo nos pongamos en acción y que hagamos algo, ¿verdad? Dice, por la fe verdadera. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo vamos a conocer la fe? Lo que creemos, estudiando su palabra, leyendo su palabra y tratar de entender lo que Él dice.
¿Cómo la aplico a mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Te invito a que leas la palabra primero y pídele a Dios que te ilumine, que su Espíritu venga, y Él promete que nos va a revelar, nos va a enseñar. Y después empieza a preguntar, ¿de verdad dice eso aquí o lo que yo escuché? Tenemos que aplicar, tenemos que pensar, ¿verdad? Nosotros mismos. Dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Dice, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Pelear aquí, mi hermano, significa esforzarse. La idea, y Pablo usó muchas ideas de las Olimpiadas, de que si tú vas a ser un atleta y vas a competir, te tienes que esforzar, tienes que poner empeño, tienes que hacer algo, no solo sentadito allí sin hacer ejercicio, levantar pesas, y te vas a poner a competir a levantar pesas. No, tenemos que estar activos, tenemos que hacer algo. Y eso es lo que le está diciendo, pelea, esfuérzate, estás en una competencia. Y luego dice, aférrate. Y les he dicho, para mí la palabra, eso es agárrate, amárrate, bien agarradito de Dios, de lo que tú crees, de lo que tú profesas, de lo que Dios te ha dado. Y dice, declaraste también delante de muchos testigos. Le está recordando tal vez de que cuando, como joven, unos 30 años antes, cuando Timoteo se convirtió y se juntó con Pablo, tal vez fue bautizado, y le está recordando, tú declaraste públicamente que le perteneces a Dios. Recuerda lo que tú dijiste y lo que tú estás haciendo. Agárrate, amárrate de eso. Y pelea. Y aquí puse, si vamos a pelear, a ver los peleoneros. Si vamos a pelear, mi hermano, que sea por la verdad, que sea por las cosas de Dios. Y allí tengo una foto de una... Si vamos a pelear, ¿ok? Que lo hagamos por lo que agrada a Dios, ¿ok? Juan 15, esto es cómo me ministró de que nos aferremos, que nos agarremos. Juan 15, 4 al 5 dice, permanezcan en mí. ¿En quién? En Dios, en Jesús. Este es Jesús hablando. Dice, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aférrate a lo que tú conoces, a lo que tú sabes, para que haya fruto, para que permanezcas. 5, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que pertenecen en mí, los que permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto. Y aquí va, porque separados de mí no pueden hacer nada. Te invito a que te aferres, que te agarres de Dios para dar fruto. Amén. Tú y yo tenemos que tomar todo lo que Dios nos ha dado. Leamos versos 13 y 14. Porque continúa Pablo dándole consejos a Timoteo. Dice el 13, te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Como les dije anteriormente, tengamos eso en mente, que Jesús va a venir por segunda vez. Vamos a estar frente a Él, lo vamos a mirar.
y que eso sea el incentivo para hacer y permanecer en Él. Dice, te encargo que obedezcas sin vacilar, sin dudar, sin desconfiar, sin cambiar, que permanezcas fiel hasta que Jesús regrese. Esto de obedezcan sin vacilar, esta foto me hizo interesante. Esta persona con dos caras. Conocemos a personas que tienen dos caras. Una aquí, otra allá. ¿Te gusta? ¿Una persona con dos caras? No, que sea una nomás, ¿verdad? Todo el tiempo. Y así le está diciendo Pablo a Timoteo, don't be two-faced, just one. Y sigue a Cristo. Y el verso que vino a mi mente y siempre lo he compartido con ustedes, Mateo 5:37, que no vacilemos en esto y en lo otro. Y aquí específicamente nuestra fe, ¿verdad? Como creyentes le está diciendo Pablo a Timoteo, pero mire, Mateo 5:37, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Y no nos gusta leer el resto, ¿verdad? Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Y otras versiones dicen, es del demonio, es del diablo. ¿Sí o no? Y yo te he dicho, ¿verdad? Personalmente que si te pido que hagas algo, que me digas sí o no, que no me digas maybe. Y si me vas a decir maybe, te doy un día o dos para que me digas sí o no. ¿Ok? Pero no me digas maybe. No es bueno, ¿verdad? Tenemos que planear, tenemos que hacer esto, prepararnos. No vacilar, esa es la idea, ¿ok? Sí o no. Y especialmente en las cosas de Dios. ¿Le perteneces a Él o no? No, maybe. Eso no existe. Es yes or no. You're a son or daughter of God, yes or no. ¿Sí? Obedezcan sin vacilar, dijo. Leamos versos 15 y 16. Miren nuestra esperanza. Pues en el momento preciso, Cristo, ¿quién? Será revelado desde el cielo. Esperamos a Jesús que venga. Dice, en el momento preciso, Jesús va a venir. Y está marcado cuándo. Tú y yo no sabemos. Nos ha dado señales y cuando leemos su palabra nos dice que estas cosas tienen que pasar y van a pasar. Y eso que nos dé esperanza y estemos en anticipo, ¿verdad? Esperándolo. Pero dice que Él va a venir y será revelado del cielo por el bendito y único Dios poderoso. Dios Padre, el Rey de todos los reyes y el Señor de todos los señores. Mire cómo lo está identificando y calificando a Dios. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Dios Padre va a revelar a Jesús y tú y yo como hijos de Él lo vamos a mirar. Que eso nos dé incentivo para estar listos y preparados para que cuando Jesús aparezca y nos pregunte ¿qué has hecho con tu tiempo, con tu talento y tu tesoro? ¿Estás agarrado, aferrado a lo que me agrada a mí o no? ¿Qué vamos a decir? Primera Tesalonicenses 4, 16 al 17. Mire, el Señor mismo descenderá del cielo. El Señor es Jesús. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si este traje muere, esta humanidad muere,
antes de que Jesús venga. Cuando Jesús aparezca y venga por su pueblo, si yo muero, voy a tener un cuerpo nuevo, voy a ser resucitado. Pero si estoy vivo, voy a ser transformado. Y como sigue aquí, luego los que estemos vivos, si estamos vivos cuando Jesús venga, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. ¿Cuántos les gusta volar? Si estamos vivos, mi hermano, cuando Jesús regrese y todo ojo lo va a ver, vamos, dice que arrebatados para estar con Él. Y aquí viene lo bonito. Y así estaremos con el Señor por un ratito. Para siempre. ¿Ve? Esa es nuestra esperanza. Tengamos eso en mente mientras estamos aquí en esta vida, viviendo. Leamos verso 17. A muchos de nosotros no nos gusta leer estos versos, ¿verdad? El 17, a ver, ¿cuántos son ricos? Alce la mano. No. El 17 dice, enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Entonces yo no soy rico, entonces no me está hablando a mí. ¿Te está hablando a ti? A ver, ¿quiénes son los ricos? Mire, como les he estado diciendo, los consejos de la Biblia para nosotros, cosas prácticas, cosas espirituales, ¿verdad? Si Dios nos ha bendecido con bienes, con finanzas, con aguacates o limones, ¿verdad? Que lo usemos bien, ¿verdad? Que seamos generosos. El verso Lucas 12:15, algo que tú y yo debemos de practicar y tener en mente con lo que Dios nos ha dado. Dice, tengan cuidado. Advirtió a la gente. Este es Jesús hablando. Tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. A veces pensamos de que tener cosas materiales de valor proveen seguridad o felicidad, ¿verdad? Pero no es así. Esas cosas pasan y son pasajeras. Y es una advertencia, algo que Jesús nos dice que tengamos cuidado. El dinero tiende a promover una vida materialista, ¿verdad? En tener y tener más, cambia a la gente, nos hace hacer cosas que no le agradan a Dios o que no son de beneficio para otros. Y el riesgo más grande, en mi opinión, es de que cuando nosotros enfatizamos lo material, las finanzas, el dinero, nos hace olvidarnos de Dios. No pensamos en Dios, pensamos que I've made it, tengo ya todo, ya Dios maybe cuando tenga tiempo. Pero tenemos que entender que Dios es primero y todo lo demás es suplido para Él, para nuestra bendición y para bendecir a otros. Tú y yo tenemos que poner nuestra confianza en la persona que nos da, no en lo que tenemos. ¿Escuchaste? Si Dios te ha bendecido con salud, con cosas materiales, con familia, con cosas, dale gracias a Dios por lo que Él te ha dado, no por lo que tienes, por lo que te dio. ¿Okay? Leamos 18 y 19.
El consejo sigue, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Jesús dijo que es mejor dar, ¿verdad?, que recibir. Entonces, tú y yo aquí, consejo práctico de que debemos de bendecir a otros a propósito, especialmente si podemos hacerlo, que así lo hagamos. Y el 19 dice, de esa manera acumularán su tesoro como un buen fundamento, haciendo cosas que le agradan a Dios, cosas que bendicen a otros. Y en Mateo 6, 19, 21, aquí bien claro, Jesús diciéndonos, dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es lo que es importante para ti y para mí en esta vida? ¿Lo que tengo? ¿Esto o lo otro? Es una cosa que tú y yo debemos de pensar. ¿Qué es lo que estoy desarrollando? ¿Qué es lo que estoy cuidando, fertilizando? ¿Estoy haciendo cosas que agradan a Dios o no? Algo que tú y yo tenemos que tener en mente cada día. Hebreos 13, 16. La misma idea. Si Dios nos ha bendecido con algo que podemos dar, tenemos que hacerlo, dice. Y no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con quienes pasan necesidad. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Este verso es lo que usamos nosotros aquí en Redención para la visión de la iglesia, que vamos a bendecir a otros a propósito. Y sabes que dar algo que tú tienes cuesta. Es un sacrificio, por eso se llama sacrificio, ¿verdad? Porque te va a costar. Y eso es difícil de soltar, ¿sabías? Que cuando tú tienes que invertir y vas a tener que comprometerte, vas a tener que hacer tiempo, vas a tener que abrir tu cartera, ¿verdad? Eso cuesta. Pero aquí, como dice en Hebreos, dice que a Dios le agrada que cuando tú sacrificas de tu tiempo, de tu tesoro, de tu talento, porque vamos a bendecir, vamos a dar de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que hacerlo. Es una acción que agrada a Dios. Y entonces aquí ya va para terminar. Recuerde, una carta personal a Timoteo. El verso 20, 6:20 dice, Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. La Reina Valera dice, oh Timoteo, recuerda el oh, para poner énfasis, para que le está diciendo, pon atención, Timoteo, por última vez, antes de despedirme, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Y aquí va, evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento.
Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes, y aquí una palabra fuerte, ¿verdad? Tonterías. Perdiendo el tiempo en discusiones que no edifican a ti mismo o a los demás. Y dice, evita eso. Y le dice, cuida. Dios nos ha dado algo de valor individualmente para mí y para ti. Y tú y yo lo tenemos que cuidar. Cuida, esa palabra cuida, en el griego es un término militar. Como que si tú fueras un guardia de algo que Dios te ha dado, que tú tienes que estar despierto, no te puedes dormir. Y si peligro viene, tienes que estar dispuesto y disponible a actuar. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Cuida lo que Dios te ha dado. Mantente despierto y vigila, porque algo de gran valor se te ha confiado. Te invito a que pienses qué es lo que Dios te ha dado. Algunos de nosotros, Dios nos ha bendecido con hijos, ¿verdad? Tenemos que pensar en cómo vamos a hacer ese instrumento que Dios va a usar para que tú y yo podamos compartir cuánto Dios los ama, cómo Dios quiere que ellos vengan y se sometan a Dios. Ese es un ejemplo. Algunos de nosotros Dios nos ha dado habilidades y todos somos diferentes. ¿Cómo las estamos usando para conocer a Dios más a fondo o para bendecir a otros mientras estamos aquí? Te invito a que pienses y identifiques qué es lo que Dios te ha dado y que lo cuides, que lo pongas en acción. ¿Me has escuchado decir que Dios te ha dado tiempo, talento y tesoro y no es for yourself, no es para ti? Te lo dio a ti para que lo uses para otros. Y tú y yo tenemos que hacerlo. We have to. William Barclay dijo, el deber del cristiano, porque dijo que no nos entretenemos discusiones, ¿verdad? Mundanas y necias. Dice, el deber del cristiano no es sentarse en un estudio y analizar argumentos, sino vivir la vida cristiana que agrada a Dios. ¿Que agrada a quién? A Dios. Al final lo que cuenta no es la inteligencia intelectual, sino la conducta y el carácter de todo creyente. Tú y yo, me has escuchado decir varias veces, aquí Pablo los dice que tengamos cuidado en cómo vamos a usar nuestras palabras, cómo nos vamos a comportar, si amamos en realidad, si vamos a estar constantes en lo que profesamos en nuestra fe y que nuestras intenciones sean puras. Lo que pensamos, lo que hacemos, lo que se dice, que leamos las Escrituras, que animemos a otros y que enseñemos. Tenemos que hacerlo. En Romanos 12, 17, 19, dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, en vez de discutir cosas que no nos van a edificar como iglesia, como creyentes, tenemos que reflejar a Cristo en todo lo que hagamos, para que así ellos vengan al conocimiento de Dios. Y
el último pensamiento o frase que Pablo deja a Timoteo antes de cerrar su carta. La última oración ahí dice, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Y terminó su carta. Gracia, favor inmerecido. Si tú y yo vamos a vivir en esta vida esperando a Jesús por segunda vez, espero que estés de acuerdo que necesitamos el favor de Dios. Necesitamos gracia para poder hacer las cosas que un creyente, que un hijo o hija de Dios debe de hacer. Tenemos que tener el favor de Dios en nuestras vidas. Te invito a que te pongas a pensar que si Timoteo, como el pastor de la iglesia en Éfeso en ese tiempo que Pablo escribió, si él no tuviera el favor de Dios en su vida, él no pudiera haber liderado, administrado, pastorear una iglesia así en Éfeso. Entonces te pido de que tú siempre tengas en mente que la gracia de Dios es necesaria en nuestras vidas. El favor de Él tenemos que buscarlo y recibirlo. Y Dios nos los da. Vivamos así en esta vida. Cuando tú y yo tenemos al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos hacer lo que le agrada a Él. En cualquier momento, en cualquier lugar. Tenemos que hacerlo. Hebreos 12:14. Dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren qué simple. Si no hay paz en nuestras vidas y si no somos santos, apartados para Dios, en lo que dice, no podemos ver al Señor. Si hay cosas en nuestras vidas que nos distraen de acercarnos más a Dios, de conocerlo más, dice que no vamos a poder tener una relación, una intimidad con Dios. Y si no somos apartados, separados para Él, dedicados, no podemos tener esa relación con Él. No lo vamos a mirar. Y Jesús viene por segunda vez. Y Eclesiastés 12:13. Y le voy a pedir al grupo que se prepare. Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo el discurso oído es este. Y esto me hizo pensar que Pablo le está diciendo a Timoteo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, guarda sus enseñanzas, guarda lo que Él nos dijo que hiciéramos, porque esto es el todo del hombre. Que tú y yo tenemos que hacer esto a propósito, tener a Dios en mente, honrarlo a Él, hacer lo que Él le agrada, lo que Él nos ha pedido de hacer, porque eso es lo que debemos. Dice, esto es el todo del hombre. Para eso fuimos creados. Y la última, Efesios 6:10. Dice, una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Una de las cosas que he dicho es de que yo personalmente necesito fuerzas. Necesito ser fuerte para poder cargar, para poder soportar lo que venga a mi vida en esta tierra. Necesito fuerzas y espero que yo no sea el único, pero yo sé de dónde viene mi fuerza. Mi fuerza viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Vayamos a Él, ¿verdad?
por esa fuerza que necesitamos para estar firmes, para que cuando Él venga por segunda vez y estemos frente a Él, podamos decirle, thank you, Jesus. Amén. Aquí estoy. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Dios Padre, por este tiempo que nos diste en este libro de Timoteo. Gracias, Jesús, por haber usado a Pablo para que no solo aconsejara y ministrara a Timoteo, sino a nosotros. Ya han pasado muchos años, Dios, y te doy gracias que en tu sabiduría tú nos dejaste buenos consejos, buenas aplicaciones que cada uno de nosotros podemos practicar para así agradarte a ti. Te pido, Dios, que sigas ministrando, sigas hablando y que podamos, Dios, en confianza y en seguridad saber, Dios, qué es lo que te agrada a ti en nuestras vidas y qué es lo que no, que se ha quitado, que no nos estorbe a tener esa relación ideal, esa relación apropiada contigo. Te pido, Dios, que ese querer en nuestras vidas sobresalga y que busquemos entender cuál es tu voluntad para nosotros, no solo como iglesia, sino individualmente. En el proceso, mientras estudiamos tu palabra, que podamos recibir, captar y entender lo que tú quieres, lo que tú dices, y así acercarnos más a ti hasta que tú vengas por nosotros. Te damos gracias por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Te damos gracias, Jesús. Amén. Vamos a tomar un tiempo de reflexión para honrar y recordar lo que Jesús hizo por nosotros en compartir con los elementos de comunión. Aquí están enfrente y también allá atrás. Usa este tiempo para meditar en lo que Jesús hizo. Escucha.